Creo que no se escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a toda la República Mexicana y a quienes nos ven por Galavisión. Para comenzar con el género Klebsiella, tenemos que se encuentra en la familia de las enterobacterias. Esta va a ser una bacteria oportunista. ¿Qué significa? Pues que nos va a causar un problema cuando nuestro sistema inmunológico se encuentre inmunocomprometido. Aquí podemos identificar los diferentes tipos de Klebsiella, que sería Klebsiella pneumoniae, Oxytoca, Scleromatis o Cyanoae. Algunas de sus características es que son un bacilo gram negativo y aerobio facultativo. Va a poseer cápsula, son catalasas positivos, oxidasas negativos, son inmóviles y van a producir enfermedades oportunistas. El género Klebsiella va a cumplir con la tríada de las enterobacterias. Va a fermentar la glucosa, ser oxidasa negativo y reduce los nitratos a nitritos. En su hábitat nos encontramos incluidos, ya que alrededor del 5% de las personas la tienen en situaciones normales, en sus heces fecales o en vías respiratorias sin causar algún problema. También es muy común que se encuentre en el agua cuando se contamina con las heces fecales y en el suelo. Existe una predisposición en pacientes que estén en cuidados intensivos, pacientes geriátricos, también en pacientes con quemaduras extensas y neonatos. Si hablamos de los factores de virulencia de una bacteria, significa que son las características de la misma que la hace dañina para nuestro organismo. En el caso de la Klebsiella, es que posee una cápsula que le ayuda a evitar la fagocitosis, o en otras palabras, le hace evitar la acción de los neutrófilos y de los macrófagos. Esto para que nuestro sistema inmunológico no pueda deshacerse de ella. Otro de sus factores es el pili o la fimbria, que se encuentra en la superficie de la bacteria. Esta le ayuda a adherirse a las paredes de la mucosa intestinal o de las vías urinarias. También contiene un lipopolisacárido, que esto la convierte en una endotoxina muy poderosa. Dentro de las manifestaciones clínicas causadas por esta bacteria, Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca pueden provocar neumonía, que conlleva la destrucción necrótica de los espacios alveolares, la formación de cavitaciones y producción de hemoptisis. También puede producir infecciones de heridas, tejidos blandos y del aparato urinario. Klebsiella granulomatis causa el granuloma inguinal, que es una enfermedad granulomatosa que afecta a los genitales y área inguinal. Es una enfermedad sexual poco frecuente. También se le conoce como donovanosis, por los cuerpos de Donovan que se encuentran en las biopsias. Se presentan nódulos subcutáneos que se rompen y nos muestran lesiones granulomatosas. Estas se adquieren vía sexual o por traumatismo en genitales. La incubación va de semanas a meses. Klebsiella rhinoscleromatis nos causa la enfermedad granulomatosa de la nariz y Klebsiella osaenae, la rinitis crónica atrófica. Ahora vamos a continuar con el diagnóstico. El género Klebsiella es muy fácil de distinguir en el laboratorio, ya que las colonias presentan un aspecto mucoso. El diagnóstico comienza a partir de la clínica. Se debe de tener en cuenta los signos y síntomas con los que se presenta la infección. En caso que sea un paciente con neumonía, será necesario realizar radiografía de tórax. Esto para descartar que el origen de esta infección sea de alguna otra bacteria. En cuanto a los cultivos, esta bacteria no es muy exigente. Por lo tanto, crecen una gran cantidad de agares, entre ellos agar nutritivo, maconqui, agar chocolate, agar sangre, caldo o agar soya trípticas. Siempre que esté en condiciones adecuadas de temperatura y humedad, no habrá problemas para aislar el organismo. Para el tratamiento es necesario evaluar el antibiograma para decidir la terapia ideal y adecuada de cada paciente. Existen diferentes fármacos que resultan muy útiles para erradicar esta bacteria, los cuales son cefalosporinas de tercer grado y aminoglucósidos. Entre ellos tenemos la gentamicina. Te espero en la siguiente entrega de la Línea de la Salud, información que cura. ¡Bravo! Muy bien, bravo. Qué creativos. Me encantó lo de Lolita Ayala. Bueno, buenos días. El día de hoy les vamos a hablar sobre ella. El equipo pues está conformado por Valeria Sabaj, Ileana Rentería, Jocelyn Alcalde, Ale Calderón y yo, Indra. ¿Le das a la Muy bien. siguiente, por favor?
Bueno, vamos a hablar primeramente de las generalidades de esta bacteria. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, esta primeramente es una enterobacteria que no se encuentra en el medio ambiente, sino que esta se transmite por medio de un contacto directo, ya sea con la piel o mucosas de algún paciente que esté infectado y también por medio del contacto con heces o exudados de heridas u orina. Este pertenece al grupo de enterobacterias y es una bacteria oportunista. Como lo vimos en la cápsula, pues esta se presenta cuando nuestro sistema está inmunocomprometido. Esta pertenece al grupo y es un bacilo gram negativo que mide 0.5 a 2 sumas. No produce esporas, es un aerobio facultativo, lo que significa que puede desarrollarse en presencia de oxígeno o cuando no existe el mismo oxígeno. Este no posee flagelos, por lo tanto, pues es inmóvil y no puede moverse. Esta tiene una cápsula de polisacáridos y una cápsula que está compuesta por azúcares y ácidos urónicos. Y esta bacteria puede formar colonias mucosas que pueden ser brillantes. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, aquí podemos ver que existen varios tipos de Klebsiella, pero pues las más importantes son las de interés médico, que es la Oxytoca, Pneumoniae o Sanae y la Rhinoescleromatis. ¿Le das a las? Bueno, no te crees, pero la Pneumoniae, esta causa enfermedades graves y en su mayoría pues se contagian en lo que es en hospitales y puede causar la muerte. La oxitoca, pues esta causa enfermedades de lo que es el tracto urinario. La Osanae puede provocar rinitis atrófica. La rinoescleromatis puede provocar infecciones de las vías urinarias, vías respiratorias y la rinoescleromatis es el endurecimiento del tejido con un aspecto granulomatoso, ya sea en las mucosas o en la piel. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, esta bacteria pues puede colonizar primeramente lo que es la piel, la faringe, el tracto gastrointestinal y biliar. Esta principalmente se encuentra en la flora intestinal. Y pues esta bacteria nos va a ayudar a lo que es la protección de gérmenes y a la digestión. Ya, eso sería todo de mi parte. Ahora sería lo que es la epidemiología. Pues en este caso ya nos mencionaron que esta bacteria es oportunista, que quiere decir que cuando las personas llegan a tener sus defensas pues bajas, esta bacteria va a aprovechar estas oportunidades, ¿verdad? También ya lo mencionaron, se va a encontrar hasta en el 5% de personas en vías respiratorias y también hasta en las heces fecales y sin provocar algún problema alguno. Las vamos a encontrar en donde, pues, en estos casos, en las vías respiratorias, también en heces, y es muy común también en agua, que esté en fuentes de agua y esta agua haya sido como contaminada con heces. Entonces, este también es una manera de contagio, el beber esta agua que previamente fue contaminada. También se dice que puede estar en residuos de fábricas de papel, así lo menciona, fábricas de papel y procesadores de caña de azúcar. En estos dos también es muy común que habite.
¿Le puedes cambiar, por favor? También se puede definir como una infección que va a estar o se va a adquirir también dentro de los hospitales. Por ejemplo, por eso puse aquí lo que sería la predisposición, porque las personas o los pacientes que están predispuestos dentro de un hospital a contagiarse con esta bacteria serían pacientes en cuidados intensivos. También ya mencionaron pacientes que tengan pues quemaduras, ya sean quemaduras extensas o de tercer grado, neonatos, ya que estos pueden adquirirla de cuneros o de las áreas en donde llegan a pasar los primeros días, semanas de vida. También pacientes con SIDA, porque pues también ya lo dije, son oportunistas y estos pacientes tienen sus defensas pues escasas, como se puede decir, y pues también los pacientes de la tercera edad, que por obvias razones pues es el mismo caso. También esta bacteria va a producir más o menos el 3% de neumonías bacterianas. El 3% de estas neumonías van a ser por esta bacteria y también pues llega a afectar lo que son las vías urinarias y causar hasta bacteriemia. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, continuaremos con factores de virulencia. Bueno, ahora Klebsiella pneumoniae tiene una serie de factores de virulencia que en este momento asemejaremos o los compararemos como con armas que le ayudan a atacar y destruir la célula huésped y evadir el sistema inmunológico. Estos, ¿cómo se clasifican o cuáles son? Son los polisacáridos capsulares, las fibras o adhesinas, los sideróforos y el lipopolisacárido. Bueno, todos ellos tienen una gran importancia, pues porque con su acción conjunta va a hacer que, la acción conjunta de varios de estos factores permitiría multiplicarse en el interior de nuestro huésped. Bueno, los lipopolisacáridos capsulares. ¿Qué es la cápsula? Primero, Klebsiella pneumoniae está encapsulada, lo que significa que está cubierta por una capa de polisacáridos llamado cápsula. Esta cápsula es un factor de virulencia importante debido a que con ella vamos a tener la capacidad antifagocítica. Vamos a tener que Klebsiella se va a dividir en 77 serotipos. ¿Qué son los serotipos? Se refiere a diferentes variaciones dentro de una superficie de bacteria o de virus. Estos microorganismos, virus o células se clasifican con base a sus antígenos de superficie. Bueno, este material capsular tiene envoltura, que es una envoltura gruesa que cubre la superficie bacteriana, protege a la célula de la opsonofagocitosis, que es el proceso por el cual se marca a un patógeno para su ingestión o destrucción por un fagocito. Después, aquí tema donde vamos a poder ver que la cápsula de la bacteria cuenta con, pues, esto que ven aquí, que está, sí, no sé si se alcanza a ver dónde estoy señalando. Ese es el lipopolisacárido. Y va a proteger a las bacterias contra la cápsula, va a proteger a la bacteria contra la fagocitosis a través de los macrófagos y de los neutrófilos. ¿Qué significa fagocitosis? Es un medio de defensa ante nuestros microorganismos invasores para eliminarlos. Puede tratarse de un antígeno, célula apoptótica, restos celulares y pues en este caso microorganismos como estamos hablando de la Klebsiella. Y estos polisacáridos o lípidos, que es la cápsula,
van a tener un factor de virulencia mayor y pues como ya dije, capacidades antifagocíticas. Aquí podemos ver que pues, el Después vamos a tener los pilis o las fimbrias, que son proyecciones filamentosas no flagelares que se hallan sobre la superficie bacteriana y que están compuestas por subunidades proteicas globulares. En la cápsula hay pilis, que son extensiones con forma de cabello que ayudan a las bacterias a adherirse a la célula huésped. Debajo de esta célula hay una membrana externa que consta de perdón. Debajo de la cápsula hay una membrana externa que consta de lipopolisacáridos o como se abrevia el EPS, que me va a inhibir la formación o el complejo de ataque de la membrana y previene el daño de la membrana pues, de nuestro microorganismo y la muerte celular de la bacteria. O sea, va a prevenir la muerte de nuestra bacteria. Aquí podemos ver pues, realmente el lipopolisacárido, nuestra membrana, los pilis y así. Ahora, el LPS tiene la capacidad de evitar la muerte mediada por el complemento a inhibir la formación del complejo de ataque de la membrana y previene el daño de la membrana y la muerte celular bacteriana. Después vamos a tener los sideróforos. Bueno, este chiquito que está aquí es un sideróforo y se va a unir a por ejemplo, a un hierro de la célula huésped. Y el sideróforo que es un microorganismos. Bueno, finalmente tenemos que este sideróforo nuestra bacteria necesita hierro para prosperar y replicarse, por lo que produce un sideróforo, que es un fenómeno que se usa para un grupo de compuestos quelantes de hierro pequeños y de alta afinidad que arrebatan el hierro de las células huésped, en este caso de nuestras células eucariotas, donde se va a unir. Este es un ejemplo. En el tracto urinario, Klebsiella también puede usar ureasa para convertir la urea, que normalmente está presente en la orina, en aminoácidos y dióxido de carbono. El amonio puede convertirse con hidrógeno para formar amonio, que aumenta el pH de la orina, lo que la orina se vuelve más alcalina. La orina alcalina nos va a promover la precipitación de fosfato, calcio y magnesio. Y esto se puede cambiar con el amonio para formar cálculos de estrubita y a menudo forman cálculos renales grandes. Bueno, y aquí tenemos la cantidad de hierro dispone para la bacteria en el interior del huésped, es extremadamente baja para el crecimiento normal de la bacteria. Esto quiere decir que pues nuestro sideróforo pues es el que va hacia nuestra bacteria. Bueno, sobre las enfermedades clínicas, se basa principalmente en la localización de la bacteria, Klebsiella. Esto principalmente puede provocar infecciones, prostatitis, cistitis, pero esto principalmente se va a basar la Klebsiella pneumoniae y un poco la oxitotoca. La siguiente, por favor. Bueno, pues hablando del neumonía nubular, va a presentar fiebre, dolor en el pecho, dificultad para respirar y tos. La cistitis es la inflamación de la vejiga urinaria, por lo que va a provocar dolor suprapúbico. La prostatitis es la inflamación de la próstata y va a presentar fiebre y escalofríos. Y al momento de hacer la palpación de la próstata, pues se va a presentar la inflamación y va a presentar también infecciones del tracto urinario. Como ya sabemos, toda infección del tracto urinario va a presentar disuria y poluria. La siguiente, por favor. La pilonefritis. Cabe mencionar que esto es como la consecuencia de una infección del tracto urinario no tratada o debido a que la bacteria es una superbacteria,
tiene bastante resistencia a los antibióticos, por lo que es frecuente que pase esto y va a presentar dolor del costado, fiebre, náuseas y vómito. Puede presentar septicemia, que es la presencia de bacterias en la sangre. Va a presentar fiebre, taquicardia e hipertensión. Y la peritonitis bacteriana espontánea. Cabe mencionar que el peritoneo es una capa que recubre a toda la pared abdominal. Y esta, cuando presenta algún tipo de bacteria, es considerada espontánea. Entonces va a presentar fiebre, dolor abdominal y resfriado. La siguiente. De las bacterias mencionadas, bueno, de los tipos de bacterias mencionadas de Klebsiella, la oxitotoca va a presentar neumonía, fiebre, escalofríos, dificultad para respirar y tos llena de mucosidades. Esto se parece, si se fijan, se parece mucho a la neumonía. Y por otro lado, la granulomatosis va a presentar hinchazón genital, pérdida del color de la piel, daño y cicatrización genital e úlcera. La siguiente. Bueno, después vamos a tener lo que es nuestro diagnóstico. ¿Me puedes dar, por favor? Bueno, el diagnóstico es parte de la clínica. Entonces, en los casos de neumonía es especialmente útil un estudio radiográfico. Y para obtener un diagnóstico definitivo lo vamos a tener a partir de muestras obtenidas de las mucosas del tracto respiratorio superior en caso de neumonía. Y para confirmar nuestro diagnóstico, pues tenemos que obtener una muestra ya sea de esputo, secreciones pulmonares. Estas son obtenidas a partir mediante un broncoescopio como el que podemos ver en la imagen. Se inserta a través de la garganta y pues con ese podemos ver y recolectar nuestra muestra. O también se puede obtener a partir de sangre, orina o tejidos infectados, bueno, propiamente infectados. Normalmente la muestra se tiene con la tinción de Gram y esta se cultiva y se examina al microscopio. Y pues estas bacterias pueden identificarse con facilidad, las tienen para identificarlas con mayor facilidad. También tenemos otras pruebas que dependen del tipo de infección y pues pueden incluir pruebas de diagnóstico de imagen, como ecografías, radiografías o hasta a veces tomografías computalizadas. Normalmente se utiliza, bueno, para el diagnóstico de Klebsiella pulmonae, se aíslan cultivos de sangre con esputo o orina, como ya había mencionado. Y en el caso de infecciones urinarias, pues el análisis de orina debería mostrar un pH alcalino superior a 7, o a veces suelen tener piuria, que pues esto nos indica que tiene glóbulos bajos en la orina, o a veces también bacteriuria y pues es sintomatología de la enfermedad, de la infección. ¿Le puedes pasar, por favor? Bueno, era lo que ya se había mencionado, que la tinción se tiene con Gram y se cultiva. Normalmente, bueno, utilizamos agar nutritivo, McConkey, como el que se muestra en la imagen, y pues las colonias bacterianas empiezan a crecer de color, pues como rosita, parecido al E. coli, más o menos, bueno, en cuestión de vista. También utilizamos agar chocolate y pues propiamente el agar sangre, que es el que más se utiliza. ¿Le puedes cambiar? Y después vamos a tener nuestro tratamiento. Otra por favor. Bueno, para el tratamiento de Klebsiella, pues como es una bacteria multiresistente, produce diferentes enzimas que se descomponen, bueno, que descomponen la estructura de nuestros antibióticos. Entonces, hay que ser, pues, nunca se puede hay que como complementarlos, como es el caso, lo que normalmente se utiliza es la tetracilina con cortimezafosforte, no sé cómo se pronuncia, pero normalmente se utilizan estas conjuntos y otras alternativas pues pueden ser la naproxena, ciprofloxacina, ceftriaxona o acitromicina.
utilizan bastante, tengo entendido. Y pues, bueno, la Klebsiella produce beta-lactamasas. Esto nos da un espectro extendido, por eso necesitamos estos antibióticos. Y creo que sería todo. Voy a complementar. Las colonias de que van a crecer como tal en los agares que sus compañeros mencionaron, siempre van a tener un aspecto de esta forma. Un aspecto mucoide, un aspecto como mucoso, húmedo, grande. ¿Y a qué se debe el aspecto? Principalmente a la presencia como tal de las cápsulas, que son las estructuras que les confieren la protección contra la fagocitosis. Klebsiella como tal tiene diferentes especies. En sí, Klebsiella es como tal solamente un género, pero las especies de importancia médica son variables. Cada una de las especies tiene como tal una patología en particular que va a estar producida o va a estar asociada. No todas las especies de Klebsiella producen la misma patología. Por ejemplo, hay Klebsiellas que están involucradas como tal en las infecciones de vías urinarias, mientras que otras especies están involucradas en afecciones como el rinoescleroma, que es como un tumor benigno de la nariz. Hay otras que están asociadas como tal a la neumonía lobular. Entonces, cada una tiene como su propia enfermedad, su propia patología. Dentro de las generalidades como tal de la bacteria, pues son gram negativas, son bacilos gram negativos, son fermentadores de lactosa. Pueden observarse en el agar MacConkey de esta forma. Se fijan aquí, el agar tiene un color rosáceo, las colonias son rosas de forma mucoide, extendidas. No hay flagelos, por lo tanto tienen ausencia de movilidad. Y existen 70 tipos de cápsulas, las cuales nos ayudan como tal a identificar los serotipos. Tienen también tienen pilosidades o pilis que les ayudan como tal a sujetarse, sobre todo a lo que es el epitelio de la uretra, cuando provocan como tal infecciones urinarias. Y también al epitelio del aparato respiratorio, que es lo que ayuda como tal a inducir la neumonía lobular. Morfológicamente miden aproximadamente entre 0.5 y 3 micras. Se pueden teñir con la tinción de Gram en la muestra como tal de pulmón. Son catalasas positivas y oxidasas negativas, que son como las pruebas bioquímicas para poder identificar la presencia de la bacteria. En este caso, la catalasa positiva o la reacción de la catalasa, ya la hemos visto anteriormente, es la reacción que tiene, por ejemplo, el agua oxigenada cuando se le agrega una herida. Ya ven que sale como burbujitas. Esa es una reacción catalasa positiva. Si ustedes le agregaran al cultivo, por ejemplo, agua oxigenada, y estuviera como tal saliendo burbujas, pues es probablemente que sea Klebsiella. La oxidasa negativa, pues no hay como tal reacción con esta prueba bioquímica. Si fuera positiva, esta muestra de aquí se tornaría como de un color violeta. Son patógenos oportunistas y patógenos que van a producir enfermedades o infecciones endógenas. Con oportunistas quiere decir que van a provocar enfermedades, como mencionaron también, en pacientes inmunodeprimidos, generalmente, y más que en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes que están hospitalizados. La Klebsiella es como tal una bacteria que se encuentra más comúnmente asociada a infecciones que están dentro de un hospital. Infecciones que son hechas o provocadas por algún proceso mal hecho en el hospital. Y entre las especies como tal de importancia médica que tienen que conocer son Klebsiella ornitolítica, Oxytoca, Plantícola, Terrigena, Pneumoniae, y dentro de la Pneumoniae existen diferentes serogrupos o diferentes subespecies, que es la Pneumoniae con Osaen y Pneumoniae rhinoscleromato. Se me fue la palabra. Esta que está aquí, no la puedo pronunciar. Como tal, dentro de los hospitales
pues se encuentra en lo que son las camas, se encuentra en lo que es las sondas de orinar. También en la naturaleza se podemos encontrar como tal en la tierra, las podemos encontrar en el agua y como parte de nuestra microbiota en lo que es el aparato gastrointestinal. Entonces, están en muchos lados. Por lo tanto, son resistentes a muchos fármacos antimicrobianos porque tienen la capacidad de adaptarse a muchos lugares. Y bueno, esta es parte como tal de su clasificación. Casi siempre las que nos importan a nosotros están dentro del grupo 1 y del grupo 3. Las del grupo 2 como tal son, a excepción de ornitolítica, son casi siempre asociadas como a enfermedades que están en plantas, entonces no nos interesan como tal estas. Se interesan como tal del grupo 1 y del grupo 3. Ahora, ¿qué enfermedades provocan las Klebsielas? La primera de todas es la neumonía lobular. Después son las infecciones de vías urinarias en personas con catéteres o con sondas para orinar, la rinitis atrófica y el rinoescleroma, que es como un tumor benigno horrible. En el caso de la neumonía lobular, está causada por Klebsiella pneumoniae, como su nombre lo dice. Está presente en lo que es el 5% de las personas sanas y en el 1% produce como tal una neumonía. Característica de esta neumonía es que afecta solamente a un lóbulo del pulmón. Entonces, para poder diagnosticarla también es necesario a veces hacer una radiografía para poder ver como tal el daño localizado al pulmón. Generalmente, cuando empieza el proceso infeccioso por Klebsiella en el pulmón, observamos una necrosis en los espacios alveolares, una destrucción del tejido, y también una gran producción de esputos hemoptóticos, o con sangre también. Epidemiológicamente, los pacientes como los viejitos o personas que tienen alguna complicación en su sistema inmunológico son los más propensos. 5% de la neumonía bacteriana es provocada por esta bacteria, 15% de las infecciones son por Klebsiella y 50% de las infecciones en partes blandas también son por Klebsiella. Ahora en sí, ¿qué es la neumonía? ¿Qué es la neumonía, chicos? ¿Qué Es es una la infección neumonía? que inflaman los alvéolos, que se inflaman los alvéolos, ¿no? Ajá. Puede ser producida pues por bacterias o por algún otro pues, virus. La neumonía como tal es sí, una infección que afecta los alvéolos. A veces, la mayoría de los casos casi siempre es por bacterias, también pueden darse por virus. Y en el caso de las Klebsielas, esas bacterias buscan siempre pacientes que están en la UCI o en la unidad de cuidados intensivos, con problemas como tal de POC, por ejemplo, efisema pulmonar, a diabéticos, alcohólicos, neonatos o geriátricos. Las complicaciones que puede tener como tal este tipo de neumonía, pues son los abscesos pulmonares y el empiema, que ahorita vamos a ver como tal qué es. Ahora, la neumonía en sí va a ser como tal la infestación de las Klebsielas en un lóbulo o en una sección como tal de los pulmones. Dentro de los pulmones tenemos todos, ya sabemos, los alvéolos, que son los que nos permiten como hacer el intercambio gaseoso y poder respirar. En el caso de la neumonía para Klebsiella, es una neumonía lobular. Si se fijan aquí en la radiografía, podemos observar la infección en una zona localizada, que es como tal un lóbulo del pulmón. El otro lóbulo pues está sano. Entonces, esto es como un estudio que casi siempre se utiliza para poder ver el grado de daño del pulmón. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? 3. ¿Y el izquierdo?
2. Entonces, ustedes tienen que checar esos lóbulos y ver en cuál lóbulo está el daño. A veces puede estar como en medio de los dos o dañando parte de los dos, pero casi siempre la neumonía pulmonar lobular está asociada solamente a un lóbulo. Dentro de su proceso como tal patológico, la neumonía en general está asociada como tal a 4 partes o 4 etapas, que es la congestión, la hepatinización roja y la hepatinización gris, y finalmente pues la resolución o la muerte del paciente. En el caso de la congestión, es como la primera etapa de invasión de las bacterias, inicia a las 24 horas de haber sido infestada, y empieza a haber una vasodilatación y el alveolo se empieza como a llenar de líquido. Es como una etapa de invasión. Después este líquido, si se analizara, es un líquido ceroso que no tiene como tal tantos glóbulos blancos como se podría esperar. Después de esta etapa de congestión o de infestación, viene la hepatinización roja, que aparece aproximadamente de 2 a 3 días después de que se empieza a colonizar el pulmón. Si lo viéramos a ojos mortales, pues veríamos al pulmón de esta manera: irritado, inflamado, rojo y endurecido. Esto se debe a que hay presencia como tal pues de eritrocitos en lo que es la pared alveolar, y aquí es cuando ya aparecen como tal los primeros glóbulos blancos, los neutrófilos, que van a tratar como de eliminar a las bacterias. Sin embargo, al estarse como acumulando, va a aparecer también un componente del cuerpo, que es la fibrina, y esta va a empezar a acumularse progresivamente mientras los leucocitos o los eritrocitos van desintegrándose. Después de esta etapa, a los 4 o 5 días, viene una etapa más fea, que sería esta, la hepatinización gris. Y esta etapa como tal es cuando el pulmón pasa pues básicamente de estar rojo, inflamado, a estar pues gris completamente. Y es porque los alvéolos están repletos de exudado fibrinógeno y pues de neutrófilos. Entonces aquí es la etapa en la que los pacientes pues casi no pueden respirar, es que tienen que estarse intubando, y casi siempre donde los pacientes pues suelen estar muriendo de una complicación secundaria. Cuando llegan a esta etapa puede haber muchísimas complicaciones, como un neumotórax, puede haber un colapso del pulmón, puede inclusive haber un derrame en lo que es la cavidad pleural, un empiema pleural, que es cuando la infección bacteriana se extiende a la cavidad pleural. Después de esto aparece lo que es la organización o la resolución, que es la etapa final, que dura de 6 a 12 días. Es cuando reaparecen los macrófagos en lo que es el exudado, y cuando, o una de dos, o se regenera el pulmón o el paciente muere. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene un paciente con neumonía? Casi siempre es de inicio brusco, es malestar general, tiene temblores, escalofríos, fiebre. Hay una tos pues sí, muy agresiva, muy gruesa, es una tos que te provoca dolor al tenerla. ¿Tos Hay seca? esputos, no, puede ser seca, pero generalmente también hay esputo involucrado, no flemas como tal, pero sí hay una secreción de esputo. Pero sí es una tos muy dolorosa. El esputo es ligeramente turbio. Después puede aparecer esputo hemorrágico o con sangre, puede haber esputo con sangre, que es generalmente cuando está en la etapa de hepatinización roja. En esa etapa es cuando en la radiografía ya aparecen las lesiones en el pulmón. Si hiciéramos la radiografía, podríamos ya ver de esta forma lo que es la infestación o el daño al tejido del pulmón. Casi siempre hay temperatura mayor a 40 grados,
Hay disnea, obviamente, por el daño al pulmón, lo que significa que el paciente no puede respirar, no puede oxigenarse correctamente. Hay dolor en las pleuras, por obviamente todo el esfuerzo que el paciente tiene, y pues también por la inflamación del órgano. Y si escucháramos como tal con el estetoscopio, lo que es la parte de la respiración o del pulmón, básicamente no escucharíamos un ruido de respiratorio normal, casi no escucharíamos nada, porque el pulmón ya no se está como expandiendo tanto, o sea, no hay como tanta funcionalidad. Ahora, la segunda infección que es importante que ustedes conozcan o que vean como tal en con Klebsiella, pues es las vías urinarias. Yo creo que todo el mundo hemos tenido infecciones de vías urinarias. Y si no, pues estarán mintiendo. Pero todo el mundo hemos tenido una infección de vías urinarias. Normalmente, pues, ya lo mencioné, como las pacientes más propensas a esto, pues son las mujeres. Somos las mujeres precisamente por nuestra anatomía, porque nuestra vulva está más expuesta, porque nuestra uretra está más corta, por muchas razones, porque nuestro pH puede cambiar más fácilmente, entonces por eso y más razones tenemos más propensidad a una infección de vías urinarias. Sin embargo, la bacteria involucrada en este caso no es Klebsiella pneumoniae, es Klebsiella oxytocona, que sería esta que está aquí. Esta bacteria se encuentra normalmente como parte de nuestra microbiota en lo que es el intestino y ayuda a regular la función gastrointestinal, pero puede llegar a lo que es el recto, el ano, y de ahí pasar a lo que es la uretra, obviamente con mala higiene o con algo por el estilo, un trauma. Cuando esto pasa, pues hay 3 tipos de infecciones, que es la uretritis, síntomas de una infección urinaria, una necesidad imperiosa y constante de orinar, hay muchas ganas de ir al baño, hay ardor al orinar, se puede orinar en pequeñas cantidades o tener como un espacio y la necesidad frecuente de orinar o sentir que no se vació completamente la vejiga. La orina generalmente tiene mal olor y es un aspecto como turbio. Puede existir sangre en la orina. A esta condición se le llama hematuria. En el caso de las mujeres, hay dolor en la pelvis, producto de que la infección ya llegó a la vejiga urinaria. Y es más rápido que llegue la infección a la vejiga urinaria en las mujeres que a los hombres. Porque en los hombres, pues la uretra está más larga, tiene que todavía bajar por lo que es la uretra del pene y luego subir por la uretra del pubis, entonces pues tarda un poco más. En el caso de las mujeres, pues no es así. Casi siempre los pacientes que tienen esta infección por Klebsiella oxytoca son pacientes que están internados o con una sonda para orinar o con una bolsita para orinar. Existen más tipos de infecciones de vías urinarias. Las más comunes pues son las de la uretra y las de la vejiga, que son las infecciones en vías bajas. Cuando se pasan a lo que son los ureteros o a los riñones, se denominan como tal infecciones de vías urinarias altas, que ya son más complicadas porque aquí ya pueden como tal causar daño a los riñones y pues por consiguiente una insuficiencia renal. Cuando llegan a esta parte, pues generalmente ya hay dolor en la parte de atrás del costado, hay fiebre, temblores, náuseas y vómitos. Ahora, hay una enfermedad de transmisión sexual que es provocada por Klebsiella y es importante también que ustedes sepan distinguirla. ¿Y por qué es importante? Ojo aquí, porque ¿qué otra enfermedad de transmisión sexual provoca chancros en los genitales? Gonorrea. ¿Gonorrea? No. Sífilis. La sífilis. La sífilis provoca chancros en los genitales. Entonces, esta de aquí que estamos viendo, estos chancritos, guácala, no son provocados por sífilis, son provocados por Klebsiella granulomatis. Anteriormente, esta bacteria se denominaba Donovania granulomatis.
Es por eso que la afección se le dejó con el nombre de donovanosis, que es como se conoce la enfermedad. A diferencia de los chancros de la sífilis, que suelen desaparecer y curarse a los pocos días y después aparecen otros síntomas distintos a los meses o a las semanas, estos chancros o estas heridas van como tal aumentando de tamaño al punto en el que inclusive pueden destruir completamente los genitales. Entonces es por eso que son importantes diagnosticarlas de la sífilis o de cualquier otra afección que provoque una lesión similar. ¿Quién es más propenso a este tipo de infecciones por Klebsiella granulomatis? Pues son, curiosamente, los hombres. Los hombres son más propensos y son como los pacientes que tienen generalmente más esta infección. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero son ellos. En el caso de ellos, su rango de edad pues es básicamente la edad donde está su vida sexual más activa, que es la de los 20 a los 40 años. Es como el rango en el que aparece más esta enfermedad en los hombres. Entonces, bueno, aquí tienen una bacteria para sus infografías. Pueden elegirla. ¿Dónde está más comúnmente la infección? Para buena suerte, la infección se remonta como a ciertas áreas en el mundo. En el caso de México, está más enfocada y más localizada en lo que es la parte sur, en lo que es el Caribe. Es donde está como tal la infección. Es muy rara la bacteria como tal o la infección como tal de esta bacteria en países desarrollados como Europa o Estados Unidos. Es más común en países subdesarrollados. Y tiene una incubación pues realmente larga, o sea, puedes contraerla por algún trauma como tal en los genitales o después de una relación sexual y esperar unas semanas a que aparezcan las lesiones o hasta meses incluso. Entonces es por eso que a veces el diagnóstico como tal de esta infección, que es la donovanosis, es compleja. ¿Cómo aparecen? Maestra, Mande. no escuché, ¿por qué dijo que en la parte sur de México es donde es más propenso? Porque es una parte endémica donde se encuentra la bacteria. La parte Ah, del ok. Caribe, de Sudamérica, Centroamérica, de las Antillas, es como donde comúnmente está la bacteria o se tiene como registro de que existe ahí la bacteria más frecuentemente. Entonces es como la zona donde puede haber más casos de infección. Ah, ok, gracias. Ahora, ¿cómo aparece la infección? Empieza como con un nódulo, como si fuera un grano, por así decirlo. Obviamente se revienta después, bueno, como si fuera una ampolla, por así decirlo. Una ampolla que se revienta y deja esta lesión al descubierto. Puede ser una o pueden ser varias, entonces no es como como la sífilis, que son chancros chiquitos y que no, o sea, pueden ser varias y hasta más grandes. Después, estas lesiones, curiosamente, aunque se vean muy feas, son indoloras, no duelen para nada. Entonces como pues también algo medio extraño por ahí. Esto se va extendiendo, inclusive, por ejemplo, esta lesión que está aquí abajo se puede unir con la lesión de aquí, esta se puede unir con la lesión de acá, y esta se puede unir con la lesión de acá, hasta que básicamente se unen todas y es una super lesión. Después de esto, los genitales pueden como tal ser destruidos, entonces es por eso que hay que dar tratamiento de inmediato. Casi siempre la infección también está asociada a una higiene muy pobre en grupos de personas con carencias de dinero o más allá de dinero, pues sí, de saneamiento correcto. Crecen muy lentamente, entonces tienen tiempo como tal, pues de alguna forma para poder dar el diagnóstico. Después de estos días, pues, evoluciona como tal a una pseudoelefantiasis. ¿Qué es la pseudoelefantiasis? Es como una inflamación, en el caso de las mujeres, de los labios. Se hinchan los labios. Y esto es cuando ya empieza a erosionar todo lo que es la parte pues genital. A veces incluso es tanto pues que los genitales básicamente pues se pierden y tienen que hacer una reconstrucción
con colgajos de piel y todo, pero pues ya no hay como nada que hacer de ahí después. El tratamiento básicamente consta de acitromicina, que es un antibiótico de muy amplio espectro, acaba con bacterias gram positivas y gram negativas por igual, entonces es como un antibiótico muy fuerte. Y para poder diagnosticar la bacteria se puede hacer tanto el cultivo como tal de la zona, o algo más específico, que es la prueba de reacción en cadena de la polimerasa y detectar el genoma de la bacteria. ¿De qué tienen que diferenciarlo? Pues existen como tal muchas afecciones que tienen, digamos, lesiones similares. Por ejemplo, el chancroide de la sífilis, que sería este de aquí, este sí es causado por sífilis. Existe como tal el cáncer de células escamosas. Es también algo con lo que pueden confundirlo. Las úlceras hepáticas, herpéticas, serían estas de aquí. También existe como tal las úlceras asociadas por VIH, las infecciones por entamoeba histolítica, la leishmaniasis, la actinomicosis y la histoplasmosis. Si se fijan, son lesiones que se pueden parecer entre sí. Entonces, es la importancia aquí del diagnóstico diferencial. Y aquí, en esta parte, vuelvo a repetir la importancia de investigar, leer, documentarse. Porque si no están preparados, pueden dar como tal, como muchos médicos que hay afuera de rinconcito de papel, un mal diagnóstico. Y si es un mal diagnóstico, pues no creo que esto se lo quieran desear a un familiar suyo. Siempre que usted traten a un paciente, imagínense que ese paciente va a ser atendido por un familiar o es su familiar. Entonces, no creo que quieran darle la peor atención del mundo. Bueno, pasando a Klebsiella rhinoschleromatis, que es la Klebsiella en que da origen como tal al rinoescleroma, que sería este tumor que está aquí. Este tumor causa una rinitis crónica atrófica, que como tal es originaria porque las células como tal de la nariz empiezan como a mutar, a tomar otra forma distinta, a crecer, y pues empieza a haber una deformación constante de la nariz. Casi siempre a inicios tempranos como tal de la enfermedad hay quejas como en los pacientes que no pueden respirar correctamente, hay epitaxis, que es el sangrado de la nariz normalmente, hay disfagia y pues la deformidad de la nariz. ¿Con qué diagnóstico diferencial tienen que hacer esto? ¿Qué más podrían sospechar aquí? ¿Qué es lo que tienen que descartar? Un tumor a lo mejor. Un tumor canceroso, ¿ok? Tienen que descartar ese tipo de afecciones. Tenemos a la otra Klebsiella, que es Klebsiella osaen, y esta está asociada a la rinitis crónica y está más que nada ubicada en lo que es Estados Unidos. Es relativamente pues infrecuente. Ahora, el rinoescleroma, que es este tumor que está aquí, casi siempre es contraído por medio de inhalación directa de gotitas de material contaminado o gotitas de flúor. Para poder diagnosticarlo se requiere una biopsia. Hay que tomar biopsia del rinoescleroma para ver que no sea cáncer o un tumor de otro tipo distinto. Ya el patólogo es el que les dice como tal el diagnóstico, pero sí hay que tomar biopsia del tumor. Es endémico en este caso de Centroamérica, entonces personas que viajan como a este lugar o a Egipto, África, la India, pueden tener como tal de resultado esto. El diagnóstico, chicos, de la Klebsiella, como se dan cuenta, pues es a veces un poco más tardado y complicado que muchas otras bacterias, porque pues son muchas bacterias distintas de Klebsiella. Entonces, cada una tiene como su importancia clínica, su importancia médica, cada una tiene una particularidad como tal que las hace
más patógenas o menos. En el caso, por ejemplo, de la neumonía lobular para Klebsiella, tiene que hacerse pues biopsia, tiene que hacerse toma de muestra del pulmón para poder ver que sea Klebsiella o que otra vez sea Streptococcus pneumoniae, porque hay muchas bacterias que van a dar neumonía o que van a afectar como tal el pulmón. Inclusive se pueden confundir hasta con la tuberculosis. Entonces hay que hacer como tal tomas de muestra del pulmón y después hacer un cultivo para Klebsiella. Casi siempre cuando hay una infección bacteriana hay leucocitosis. Podemos hacer la biopsia inclusive hasta funcionando directamente el pulmón. Después, en agar McConkey, en agar sangre, hay que cultivar como tal las muestras, ya sea de orina, ya sea del esputo del pulmón, ya sea como tal del hisopado de la lesión de la adenoviasis, y después incubar a 24 horas en 37 grados, y esta es la morfología típica de las colonias de Klebsiella. Agar McConkey se ven mucosas de color rosa, grandes, extendidas, difusas, y en agar sangre se ven de color como tornasol, color hueso, color opáceo, un poquito más separadas, pero de igual forma también se ven como mucosas y grandes. Entonces es una característica también de las Klebsiellas, de las colonias de Klebsiella. Muestras, esputo, sangre, orina, el tejido del rinoscleroma puede ser también para patología o citología incluso. Tienen que hacer también estudios radiográficos de imagen para poder ver en el caso del pulmón. Y en el caso también del rinoscleroma, pues ver si no está obstruyendo algún vaso importante o obstruyendo como tal la vía aérea. Complicaciones de una enfermedad por Klebsiella van a variar. En el caso de la neumonía lobular, puede haber un neumotórax, que es como tal el colapso del pulmón. El pulmón se hace chiquito. Puede haber un derrame pleural, que las pleuras o la cavidad pleural se llene de líquido. Puede haber inclusive un empiema, que es cuando los alvéolos empiezan también como a llenar de exudado seroso. Y el tratamiento va a ser independiente ahora sí que de cada infección. En el caso de la neumonía, pues hay parámetros para el tratamiento. Hay diferentes antibióticos para el tratamiento, como la ceftriaxona, en el caso de la neumonía grave. Tenemos a el monocicloxacino, levofloxacino, la acitromicina, que son como antibióticos más de amplio espectro, o las tetraciclinas, que es como la droga de elección. No se recomienda usar ni penicilinas ni cefalosporinas porque pues son resistentes a estos antibióticos. Prevención básicamente es lavarse las manos. En el caso de los pacientes que estén hospitalizados, personal de salud que esté con pacientes, tener una muy buena higiene como tal de camas, de cuartos, de sus manos, de los equipos para hacer procedimientos médicos como las sondas, los catéteres. Y pues básicamente de Klebsiella es todo.